talleres de carpintería, clases de alfabetización, espacios de atención psicológica y una sala donde antiguos sin techo compartían sus experiencias, no como víctimas, sino como personas decididas a reescribir sus historias. Poco a poco, Carlos comenzó a participar. Al principio ayudaba en tareas sencillas: limpiar, ordenar materiales, asistir en las clases de manualidades, pero su verdadera vocación no tardó en emerger. Cuando uno de los monitores supo que había sido profesor de historia, le propusieron encargarse de dar clases básicas a jóvenes en riesgo de exclusión social. Carlos aceptó, aunque con recelo, temiendo no estar preparado tras tanto tiempo lejos de una pizarra. Sin embargo, al pararse frente al pequeño grupo de adolescentes y narrarles las mismas historias que solía contar antes de que su mundo se derrumbara, algo en su interior se encendió de nuevo. La pasión por enseñar, que nunca se había apagado del todo, volvió a ser su refugio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos recuperó no solo su autoestima, sino también el respeto y la admiración de aquellos que, como él, habían sido relegados al margen de la sociedad. Su experiencia no era solo la de un hombre que sobrevivió a la calle y a la cárcel, sino la de alguien que había enfrentado y derribado una de las redes de corrupción más perversas de la ciudad. Para los jóvenes del centro, Carlos no era solo un profesor. Era la prueba viviente de que incluso en las circunstancias más adversas es posible resistir. Alejandro, observando desde la distancia, se permitió sonreír con satisfacción. Había cumplido su promesa, pero más allá de eso, había encontrado en Carlos a un aliado inesperado. Su historia, difundida por Lucía y otros periodistas que siguieron de cerca el caso, no solo ayudó a mantener viva la presión sobre las autoridades, sino que sirvió para impulsar nuevas investigaciones y reformas en el sistema judicial y policial de Madrid. Las organizaciones de derechos humanos, que antes eran ignoradas o tratadas como meras formalidades, encontraron en el caso de Carlos la prueba irrefutable de que la corrupción no era una acusación abstracta, sino una realidad concreta que afectaba a los más vulnerables. Carlos, ya habituado al trabajo diario en el centro, dedicaba las tardes a preparar sus clases y las noches a leer, recuperando antiguos libros que creía olvidados. Entre sus nuevos alumnos, algunos sin hogar, otros en proceso de rehabilitación, encontró historias de dolor similares a la suya. Pero también descubrió en ellos la misma capacidad de resiliencia que lo había mantenido vivo a él. En cada lección, más que enseñar fechas o nombres de personajes históricos, les transmitía que la verdadera historia no era la que estaba en los libros, sino la que cada uno podía escribir a partir de sus decisiones. El centro creció. Gracias al apoyo de donaciones, de la movilización ciudadana y del impulso mediático, el proyecto se expandió y se convirtió en un referente no solo en Madrid, sino en toda España. Carlos se transformó, casi sin quererlo, en un símbolo. Su testimonio era solicitado en charlas, conferencias y campañas públicas. Aunque siempre prefería mantenerse en un segundo plano, entendía que su voz tenía un peso que antes le había sido negado. Una tarde, mientras caminaba por el patio del centro, vio llegar a su hija, ya adolescente, acompañada de su madre. No fue un reencuentro de novela ni un momento idílico. Fue real, lleno de lágrimas, palabras trabadas y silencios incómodos. Pero fue un reencuentro, y en los ojos de su hija, Carlos vio algo que no esperaba: orgullo. No por haber sido liberado, sino por no haberse rendido. Así, sin grandes discursos ni finales forzados, la vida de Carlos encontró un nuevo rumbo. Las calles de Madrid seguían siendo duras. Las injusticias no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la historia de un hombre que se negó a ser invisible había dejado una marca. En la mirada de cada joven a quien enseñaba, en cada mano que estrechaba en el centro y en cada palabra que compartía en sus clases, Carlos recordaba que su lucha no había sido en vano. Había perdido mucho, pero había recuperado algo aún más valioso: la posibilidad de volver a ser él mismo. Con este material, la Audiencia Nacional no tuvo más opción que actuar.
Ramírez y Muñoz fueron detenidos formalmente junto con otros 5 agentes implicados. Sus detenciones, transmitidas en directo por diversos medios, provocaron una reacción eufórica en las calles. Pero el mayor impacto llegó con la citación judicial de Gonzalo Salinas, quien intentó desmarcarse de inmediato, alegando desconocimiento. Sin embargo, la cantidad de pruebas acumuladas lo dejó sin margen de maniobra. Mientras las detenciones sacudían Madrid dentro de la prisión, Carlos fue informado oficialmente de que su causa sería revisada con carácter urgente y que, dadas las pruebas presentadas, su liberación estaba en trámite. El momento de escuchar esas palabras fue indescriptible. No era un rumor, no era una promesa más. Era la justicia, real, tangible, que llegaba cuando ya casi había perdido la esperanza. La noticia corrió por la prisión como pólvora. Los internos que habían compartido su dolor, que habían sido testigos de su resistencia y dignidad, celebraron en silencio. Algunos, emocionados, le dieron palmadas en la espalda, mientras otros se limitaron a mirarlo con respeto. Incluso algunos, guardias, que durante meses habían sido parte de la maquinaria represiva, no pudieron evitar reconocer que algo, al fin, estaba cambiando. Días después, en una sala abarrotada de periodistas, activistas y curiosos, Carlos fue presentado ante la prensa tras su liberación. La imagen del hombre que, meses antes, era invisible para la sociedad, ahora se proyectaba en las pantallas de toda España. Con voz temblorosa pero firme, agradeció a quienes lo habían apoyado y, sobre todo, a quienes desde dentro y fuera de la prisión se atrevieron a creer que no todo estaba perdido. Salinas, por su parte, enfrentaba un proceso judicial que avanzaba a pasos agigantados. La indignación popular, la presión de organismos internacionales y la contundencia de las pruebas hacían que la caída del político, antaño intocable, pareciera inminente. Sus aliados comenzaron a abandonarlo, temiendo ser arrastrados en su caída. La cumbre internacional, que debía ser su gran plataforma de consagración, fue suspendida entre protestas y denuncias públicas. Carlos, ya en libertad, no era plenamente consciente del alcance de lo sucedido. Caminaba por las calles de Madrid aún con desconfianza, acostumbrado a ser ignorado o maltratado. Pero ahora, la gente lo reconocía, lo saludaba, y en muchas ocasiones lo abrazaban sin mediar palabra. Lo que había comenzado como una historia de injusticia individual se había transformado en una causa colectiva. Alejandro, siempre a su lado, le propuso entonces un nuevo desafío. Sabía que la lucha no terminaba con su libertad, que aún quedaban decenas de personas atrapadas en las cárceles por culpa de aquella red, y que muchos de ellos no tendrían la misma suerte si no se mantenía la presión. «Has sido la voz que no pudieron callar, Carlos», le dijo Alejandro. «Ahora puedes decidir qué hacer con ella». Carlos, aún sin saber qué responder, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que no había tenido durante años: elección. Y aunque las cicatrices seguían marcando su piel y su memoria, la dignidad que nunca abandonó se convertía ahora en su mayor fuerza. Su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Madrid había cambiado para Carlos, pero también para miles que, como él, habían sido víctimas de la invisibilidad impuesta por un sistema que había preferido barrerlos debajo de la alfombra en nombre de la seguridad y la estética urbana. Su liberación no fue solo un acto judicial, sino un símbolo, un grito colectivo de que las calles de la capital ya no podían volver a la indiferencia sin pagar un precio. Las noticias de la caída de Salinas y de las condenas inminentes de 1970, Ramírez, Muñoz y otros implicados seguían ocupando las portadas. Sin embargo, para Carlos, el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro, fiel a su palabra y su convicción, no tardó en presentarle una propuesta concreta. No se trataba de un simple favor o una limosna disfrazada de oportunidad. Era una invitación genuina a formar parte de un proyecto social que había sido, desde hacía años, uno de los sueños más personales de Alejandro. Un centro de reintegración para personas sin hogar. Una institución que no solo ofrecía comida o refugio, sino un espacio donde reconstruir la dignidad
a través de la formación, el trabajo y el acompañamiento emocional. Carlos, al principio, dudó. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo entre la desconfianza y la hostilidad que le resultaba difícil imaginar un espacio donde no fuera juzgado por su aspecto o su pasado. Sin embargo, la convicción de Alejandro, un hombre que no había retrocedido ni siquiera ante la maquinaria corrupta de la ciudad, le inspiró a aceptar. Al llegar al centro, ubicado en las afueras de Madrid, Carlos se sorprendió al ver un lugar humilde pero lleno de vida. Ofreció conferencias de prensa donde negó todas las acusaciones y calificó el reportaje de montaje sensacionalista. Pero su discurso, antes sólido y convincente, se vio eclipsado por la contundencia de las pruebas y la indignación colectiva. La presión fue tal que incluso miembros de su propio partido comenzaron a marcar distancia públicamente, temiendo verse arrastrados por el escándalo. En la prisión, Carlos fue citado inesperadamente a la dirección. Allí lo esperaba Alejandro, acompañado de 2 abogados que por primera vez no parecían indiferentes, sino decididos. Le informaron que ante la presión pública y la cantidad de pruebas, la Audiencia Nacional había ordenado la reapertura de su caso y de todos aquellos que presentaban patrones similares de manipulación judicial. Carlos no reaccionó de inmediato. Después de tanto tiempo siendo humillado, dudaba de que aquella noticia fuera real, pero la expresión en el rostro de Alejandro no dejaba lugar a dudas. Era cierto. Por primera vez, alguien lo escuchaba. Por primera vez, la verdad estaba comenzando a imponerse sobre el silencio. En los días siguientes, mientras la ciudad entera seguía agitada por las marchas, los debates televisivos y las campañas espontáneas que inundaban las redes, la prisión se convirtió en un espacio extraño. Los guardias evitaban las provocaciones, los presos murmuraban sobre la posibilidad de que otros casos también fueran revisados, y Ramírez y Muñoz, que hasta entonces se habían paseado como dueños del lugar, mantenían la cabeza baja, conscientes de que su poder comenzaba a resquebrajarse. Alejandro no perdió tiempo. Con la colaboración de Lucía, organizó encuentros con organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos, quienes se sumaron a la presión. Lo que empezó como una denuncia solitaria había alcanzado dimensiones que escapaban incluso al control de los cómplices de Salinas. Carlos en su celda miraba con escepticismo las noticias que llegaban, pero no pudo evitar que por primera vez en mucho tiempo una sonrisa tímida se dibujara en su rostro. No era libertad aún, pero era algo más poderoso. Era la confirmación de que pese a todo había valido la pena resistir. Aunque las heridas seguían abiertas y la batalla no estaba ganada, la verdad, por fin, había encontrado una grieta por la cual abrirse paso. Y Carlos ya no era solo un mendigo olvidado, sino el rostro visible de una lucha que Madrid entera estaba dispuesta a librar. La reapertura del caso de Carlos no fue una simple formalidad judicial. Las manifestaciones y la presión mediática habían sido tan contundentes que la Audiencia Nacional decidió intervenir de manera directa, desplazando a jueces y fiscales vinculados al círculo de Salinas y asignando el proceso a un magistrado independiente, conocido por su trayectoria, intachable en la lucha contra la corrupción. Esta decisión inesperada provocó una sacudida inmediata dentro de la estructura de poder de Madrid. Ramírez y Muñoz fueron suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se abría una investigación interna. Aunque la medida era cautelar, su sola ejecución era un indicio de que el cerco comenzaba a cerrarse. Carlos fue trasladado a una zona de la prisión más segura, lejos de las represalias de otros internos y de la influencia directa de sus agresores. Allí, por primera vez, en meses, pudo recuperar algo de tranquilidad, aunque la incertidumbre seguía presente. Alejandro se convirtió en su visitante más frecuente, informándole cada avance legal con la misma serenidad con la que desde el principio había sostenido la lucha. Alejandro no solo le hablaba de expedientes, sino de la reacción de la calle, de los miles que ahora sabían su nombre y que, sin conocerlo, exigían su libertad. Mientras tanto,
La investigación oficial desenterraba lo que Alejandro y Lucía ya sabían. Se comprobó que existía un patrón sistemático de detenciones ilegales, orquestado por Ramírez, Muñoz y otros agentes, quienes, además, manipulaban pruebas y fabricaban testigos. Más aún, las conexiones entre Salinas y varias empresas, beneficiadas por los contratos de limpieza urbana y seguridad ciudadana, resultaron irrefutables. Documentos, grabaciones y testimonios acumulados en la causa confirmaron que lo que inicialmente parecía una estrategia policial aislada era en realidad una operación de corrupción de alcance regional. El golpe definitivo vino cuando uno de los exmiembros de la red, un agente que había participado en las detenciones pero que, asustado por la presión mediática y judicial, decidió colaborar, reveló la existencia de reuniones clandestinas entre Salinas, altos mandos de la policía y empresarios vinculados a contratos públicos. Sus declaraciones no solo confirmaron las acusaciones de Alejandro, sino que aportaron pruebas concretas. Grabaciones, listas de objetivos, donde aparecían nombres de personas como Carlos, y detalles de los pagos y sobornos que circulaban entre los implicados. Un mendigo es arrestado injustamente por policías corruptos, hasta que entonces un exmilitar millonario llega y toma medidas. Las calles de Madrid se convertían cada vez más en un laberinto de sombras para Carlos. En medio de los adoquines, gastados y las luces frías de las farolas, el hombre de cabello encanecido y mirada cansada se esforzaba por mantener la dignidad. Había sido profesor de historia, apasionado por las gestas de héroes olvidados, pero tras la crisis financiera que arrasó con su empleo y sus ahorros, su única aula era ahora el asfalto helado y su pizarra, un cartón que usaba para exhibir las pulseras artesanales que confeccionaba. Sin embargo, ni la ruina económica ni la soledad lograron quebrar su espíritu solidario. Cada mañana, al abrir los ojos sobre un banco incómodo de la Plaza Mayor, compartía con otros sin techo lo poco que tenía. Una barra de pan que rescataba de la basura de alguna panadería, una manta raída o simplemente unas palabras de aliento. A pesar de su condición, Carlos mantenía el respeto de sus compañeros de infortunio, quienes lo veían como una figura paterna, un hombre que pese a sus desgracias nunca perdía el valor. Las calles del centro, saturadas de turistas y ejecutivos apurados, parecían ignorar su existencia. Los transeúntes evitaban cruzar miradas con él como si fuera parte del mobiliario urbano. Pero Carlos, lejos de dejarse vencer, trataba de encontrar en cada jornada una chispa de esperanza. A veces era una moneda caída en su caja de cartón, otras, una sonrisa fugaz de un niño que lo observaba con curiosidad. No obstante, en las noches, cuando el bullicio se apagaba y el frío se hacía dueño de la ciudad, Carlos se enfrentaba al peso insoportable de la soledad. Recordaba los tiempos en que compartía una mesa caliente con su esposa y su hija, antes de que las deudas y la desilusión destruyeran su hogar. Pero incluso en esos momentos oscuros, se negaba a rendirse. En un Madrid que parecía haberlo olvidado, Carlos mantenía viva una llama que ni la miseria ni la indiferencia conseguían apagar. Pero lo que aún no sabía era que su vida estaba a punto de girar hacia un abismo mucho más profundo. Aquel amanecer parecía igual a todos para Carlos. La helada de la noche anterior aún se aferraba a las esquinas sombrías de las calles, cuando él recogía con manos entumecidas las pocas pulseras que había logrado vender. Como cada día, se dirigía a la zona de Gran Vía, donde el tráfico de personas era mayor y con algo de suerte podría conseguir algunas monedas más. La rutina lo había acostumbrado a la dureza, pero jamás se había resignado. Cada paso era un acto de resistencia silenciosa. Sin embargo, la normalidad se vio quebrada en un instante cuando dos patrullas de la policía municipal frenaron de golpe junto a la acera. De una de ellas descendieron Ramírez y Muñoz, dos agentes conocidos por su dureza y desprecio hacia los sin techo. No era la primera vez que los veía de lejos acosar a otros indigentes, pero nunca se habían dirigido directamente a él. Aquella mañana todo cambió. «Documentación», ordenó Ramírez, sin disimular su tono autoritario.
Carlos, desconcertado, buscó su carné vencido y lo extendió. No tenía fuerzas para discutir, sabía que cuestionar solo empeoraría las cosas. Pero lo que sucedió después le heló la sangre. Mientras Muñoz revisaba su pequeña mochila desgastada, sacó de su interior una pequeña bolsa con una sustancia blanca. «Vaya, vaya, parece que tenemos a un vendedor», dijo Muñoz. Mirando a su compañero, fingiendo sorpresa, Carlos quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que veían sus ojos. Esa bolsa no le pertenecía. Jamás se había involucrado en nada ilegal. La humillación y el miedo lo golpearon de inmediato, pero intentó defenderse. «Eso no es mío», balbuceó. «Yo no vendo drogas». Ramírez lo miró con desdén mientras le colocaba las esposas. «Díselo al juez, vagabundo», sentenció. En medio de la acera, rodeado de personas que pasaban sin detenerse, Carlos fue arrastrado sin derecho a explicarse. Los rostros apáticos de los transeúntes lo miraban con esa mezcla de lástima y prejuicio que tantas veces había sentido, pero esta vez con una dosis extra de desprecio al creerlo un delincuente. En la comisaría lo interrogaron sin permitirle hablar. Cada intento de defensa era silenciado por el tono agresivo de Ramírez, que ya tenía su informe listo antes siquiera de escucharlo. Carlos comprendió que no solo había sido detenido, sino que había sido condenado desde el primer segundo. No se trataba de una equivocación, sino de una trampa bien armada. Horas después, en una sala lúgubre y sucia, le asignaron un defensor público que parecía más interesado en terminar rápido su turno que en entender la gravedad de la situación. Carlos explicó con detalle cómo jamás había tenido relación alguna con drogas, pero el abogado, sin disimular su desgano, solo asintió distraído mientras revisaba su móvil. «Mire, lo mejor será que acepte la acusación y se declare culpable. Con suerte reducimos la condena», sugirió sin miramientos. Carlos se quedó sin palabras. ¿Aceptar algo que no había hecho? ¿Cargar para siempre con una culpa ajena? Su dignidad lo empujaba a negarse, pero su situación era desesperante. Sin familia, sin recursos, sin aliados. La soledad que siempre había soportado se transformaba ahora en una angustia asfixiante. Aquel mismo día, sin juicio justo ni oportunidad de defenderse, Carlos fue enviado a la prisión de Soto del Real. Durante el traslado, esposado en el furgón policial, las palabras de Ramírez resonaban en su mente. «Tú solo eres un desecho más. Madrid estará mejor sin ti». Al llegar a la penitenciaría, el peso de la realidad se hizo aún más brutal. Rejas oxidadas, pasillos sombríos y miradas llenas de odio o resignación lo recibieron. Los guardias apenas lo registraron y lo enviaron directamente a una celda compartida, sin preguntas ni indicaciones. Sus compañeros de celda, 3 hombres marcados por cicatrices físicas y emocionales, lo miraron con indiferencia. En ese mundo, la inocencia no importaba. Allí, solo sobrevivían los fuertes o los que sabían adaptarse. Las noches siguientes fueron interminables. Carlos, acurrucado en una litera fría, se preguntaba una y otra vez en qué momento todo había salido tan mal. Su mente repasaba cada instante, cada decisión, cada paso que lo había llevado a ese punto. Pero no encontraba respuestas. La impotencia y la rabia luchaban dentro de él, pero sin fuerzas ni voz para salir. Mientras las horas pasaban, sin visitas ni noticias del exterior, Carlos empezó a comprender que su encarcelamiento no era un simple error, sino una condena premeditada. Pero lo que aún no sabía era que su caso formaba parte de algo mucho más oscuro que una simple detención. Las piezas de un siniestro juego de poder ya estaban en movimiento, y él, sin saberlo, era solo el primero en caer. Los días dentro de la prisión de Soto del Real eran una sucesión interminable de rutinas mecánicas y silencios cargados de hostilidad. Carlos, aislado no solo por las rejas, sino por la indiferencia general, aprendió rápidamente a caminar entre las sombras sin llamar la atención de internos y guardias. En aquel microcosmos de violencia contenida, cualquier error podía costarle caro. Aunque su celda era compartida, ninguno de sus compañeros de encierro parecía interesado en conocerlo.
Cada uno estaba demasiado ocupado lidiando con sus propios demonios. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Carlos fue percibiendo que su caso no era una anomalía aislada. Un viejo recluso, conocido como el profesor, por su tendencia a leer y por haber sido, irónicamente, maestro antes de su condena, fue quien, en una conversación tenue bajo la penumbra del patio, deslizó la primera pista de lo que realmente sucedía. Con voz rasposa y mirada esquiva le dijo a Carlos algo que le heló la sangre. «No eres el único, chaval. Aquí dentro somos varios los que no sabemos de dónde salió la mierda que nos metieron en los bolsillos». La afirmación no era solo un consuelo a medias, sino una advertencia velada. Carlos comprendió que lo que le había pasado no era fruto de un acto aislado de malicia, sino parte de algo sistemático. En los días siguientes, guiado por la intuición y la necesidad de respuestas, comenzó a observar detenidamente a sus compañeros de presidio. En muchas de las historias de esos hombres se repetía el mismo patrón. Detenciones fortuitas llevadas a cabo por ciertos agentes, pruebas encontradas de manera conveniente y condenas aceleradas sin posibilidad de defensa real. Lo más alarmante era que los nombres de Ramírez y Muñoz aparecían con frecuencia. Nadie hablaba abiertamente, pero las miradas esquivas y los silencios confirmaban la gravedad de la situación. Carlos empezó a atar cabos con las pocas noticias que lograba captar desde la televisión de la sala común. Madrid se preparaba para albergar una cumbre internacional que prometía traer inversiones millonarias y atención mediática global. Las autoridades locales se vanagloriaban en los telediarios de estar limpiando las calles para mostrar una ciudad impecable y segura. Pero detrás de las imágenes propagandísticas, Carlos empezaba a entender que la supuesta limpieza incluía desaparecer a los indigentes y marginados mediante detenciones falsas, convertidos en chivos expiatorios para las estadísticas de seguridad. Con el paso de las semanas, la estructura de la corrupción se fue dibujando ante sus ojos de forma tan clara como aterradora. No se trataba solo de unos pocos policías desalmados. Había una red que ascendía a esferas más altas. Un nombre que se repetía en las conversaciones a media voz entre los presos era el de Gonzalo Salinas, un diputado regional conocido por su cercanía con la jefatura de la policía y por ser el principal impulsor de los nuevos contratos de seguridad y cámaras de vigilancia que inundaban la ciudad. La conexión era directa y siniestra. Salinas necesitaba justificar el gasto público y mostrar resultados inmediatos. Ramírez y Muñoz, entre otros, cumplían con las cuotas de arrestos, fabricando culpables entre los invisibles de la ciudad, asegurándose así el favor político y probablemente beneficios personales. Los indigentes detenidos quedaban fuera de circulación y nadie fuera de sus círculos más íntimos se preocupaba por su destino. Carlos se sumió en una mezcla de impotencia y furia. No solo había perdido su libertad injustamente, sino que era parte de un juego perverso de intereses y ambiciones. La cárcel ya no era solo un castigo, sino un mecanismo de silenciamiento para los que sobraban en la fotografía oficial de Madrid ante el mundo. Durante las noches, mientras intentaba conciliar el sueño entre los ruidos metálicos de puertas y los ecos de las conversaciones entre presos, Carlos repasaba una y otra vez lo que había descubierto. Quería gritarlo, denunciarlo, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino de forma irreversible. La red no solo era extensa, sino eficiente. Cualquiera que intentase desenterrarla terminaba silenciado, dentro o fuera de la prisión. Lo más desesperante era la indiferencia general. En los pasillos de la prisión, los guardias se referían a ellos como el estorbo, y los presos, resignados, parecían haber aceptado su destino sin esperanza alguna de justicia. Carlos no estaba dispuesto a rendirse, pero comprendía que su situación era más compleja de lo que imaginaba. Necesitaba aliados, pero en aquel ambiente la confianza era un lujo que no podía permitirse. Una mañana, mientras barría el patio como parte de sus tareas diarias, notó que algunos guardias conversaban entre risas sobre la inminente llegada de más basura a la prisión, refiriéndose a un nuevo grupo de sin techo detenidos.
La maquinaria no se detenía. Seguía alimentándose de la desesperación de los más vulnerables. Carlos sintió que debía hacer algo, pero solo, atrapado y sin pruebas tangibles, estaba tan atado como las cadenas que cada día soportaba en sus tobillos y muñecas. La sombra de aquella red de corrupción era más grande de lo que podía haber previsto y amenazaba con devorarle por completo, dejándolo sin voz, sin dignidad y, quizás, sin vida. Lo que Carlos ignoraba era que, mientras su situación parecía empeorar sin remedio, alguien del exterior comenzaba a observar su caso con atención, y esa mirada sería capaz de cambiarlo todo. El traslado de Carlos a una nueva ala de la prisión fue tan abrupto como inesperado. Sin previo aviso, 2 guardias lo despertaron en mitad de la noche, indicándole que recogiera sus pocas pertenencias. Aquel gesto, que parecía rutinario, escondía una decisión cargada de segundas intenciones. Lo llevaron a un módulo conocido por todos como El Corral, donde se agrupaban los internos más problemáticos, aquellos que habían perdido todo vestigio de humanidad o que se habían rendido a la violencia como única forma de supervivencia. Era un castigo silencioso, una estrategia velada para quebrarlo desde adentro. La celda que ahora ocupaba estaba deteriorada, con grietas visibles y un hedor persistente que no desaparecía. Sus nuevos compañeros de celda lo recibieron con desdén, sin siquiera ocultar la hostilidad. Entre ellos destacaba un hombre corpulento, de rostro marcado por cicatrices, que se hacía llamar Márquez, líder no oficial de aquel bloque. Desde el primer momento dejó claro que Carlos no era bienvenido. Bastaron pocas horas para que lo despojaran de las pocas pertenencias que había logrado conservar, incluida una fotografía de su hija, la única que había logrado salvar antes de caer en desgracia. Aquella imagen rota en 1000 pedazos sobre el suelo de la celda fue el mensaje inequívoco de que no tendría paz en aquel lugar. Carlos intentó mantenerse al margen, evitando conflictos directos. Sin embargo, la presión era constante. Los abusos físicos y psicológicos eran cotidianos, alimentados por la complicidad de algunos guardias que, lejos de frenar las agresiones, parecían disfrutar del espectáculo. Entre esos carceleros, Ramírez y Muñoz no se molestaban en disimular su satisfacción al ver a Carlos hundido, reafirmando que su condena no era solo judicial, sino personal. Cada golpe que recibía y cada humillación que sufría en aquel módulo eran una extensión de la violencia inicial que le había llevado a esa celda. La impotencia se volvía insoportable. Carlos había sido despojado no solo de su libertad, sino también de su humanidad. El defensor público asignado, quien debía ser su apoyo en medio de la tormenta, apenas se presentó en las audiencias preliminares. Sus visitas eran breves, vacías de compromiso y cargadas de frases automatizadas. Las pruebas contra Carlos seguían siendo contundentes. Las drogas encontradas, el informe policial cuidadosamente elaborado y la supuesta declaración de un testigo anónimo que nunca fue identificado. Todo estaba diseñado para que cualquier intento de defensa resultara inútil. En uno de esos encuentros con su abogado, Carlos intentó, una vez más, explicar la verdad. Le habló de la red de corrupción que sospechaba, de cómo otros internos compartían historias similares y de la implicación evidente de Salinas. Sin embargo, el defensor lo interrumpió con indiferencia, sugiriendo que evitaría meterse en asuntos que pudieran complicar su carrera. Es tu palabra contra la de ellos, y créeme, en este sistema, su palabra pesa toneladas, sentenció antes de marcharse sin ofrecer alternativa alguna. A pesar de todo, Carlos no podía permitirse rendirse. Cada noche repasaba mentalmente las piezas del rompecabezas, intentando encontrar una grieta en aquel muro infranqueable. Pero la presión era abrumadora. La falta de contacto con el exterior, la desconfianza general y el aislamiento lo empujaban al borde de la desesperación. En el patio, evitaba las miradas y se limitaba a caminar en círculos, sumido en sus pensamientos. No obstante, en esos mismos paseos, notaba que otros reclusos lo observaban con cautela. Algunos, quizás, compartían su situación o temían que hablar solo les trajera más desgracias.
El tiempo dentro del corral se medía en golpes y amenazas. Cada jornada era una lucha silenciosa por mantenerse entero. Márquez y su grupo no le daban tregua, y la administración penitenciaria, lejos de protegerlo, alimentaba la impunidad. Carlos comenzaba a sentir que la verdadera condena no era la pena de prisión, sino la lenta erosión de su voluntad. Su dignidad, que siempre había sido su refugio, empezaba a tambalearse. Era evidente que el sistema no solo buscaba castigarlo físicamente, sino destruir cualquier atisbo de resistencia en su interior. En uno de los pocos momentos de respiro, mientras limpiaba una de las áreas comunes bajo la supervisión de un guardia que apenas le prestaba atención, Carlos escuchó una conversación que le devolvió una chispa de esperanza. Dos presos hablaban en voz baja sobre la llegada de un hombre importante que había preguntado por su caso durante una audiencia. No mencionaban nombres, pero la noticia corrió entre los internos como un rumor sin dueño. Carlos, escéptico, pero intrigado, se aferró a la idea de que quizás alguien allá afuera aún creía en la justicia. Sin embargo, antes de que pudiera indagar más, la situación dentro del módulo empeoró. Una noche, tras una falsa alarma de pelea, Carlos fue golpeado brutalmente por un grupo de internos liderados por Márquez, mientras los guardias miraban desde lejos sin intervenir. Quedó tendido en el suelo, sangrando y con varias costillas rotas, mientras las risas de sus agresores resonaban en el pasillo. Aquella paliza no solo fue una advertencia, sino una sentencia silenciosa. Cualquier intento de luchar o resistir sería castigado con más violencia. Inmóvil en su celda, dolorido y con la mirada perdida en el techo agrietado, Carlos comprendió que estaba al borde del abismo. La corrupción que se extendía más allá de los muros de la prisión también había contaminado cada rincón de su encierro. Los primeros obstáculos no eran solo legales, sino físicos, emocionales y morales. Su esperanza pendía de un hilo tan delgado como las pulseras que solía vender en las calles de Madrid. Sin embargo, incluso en aquel estado deplorable, su espíritu aún se negaba a extinguirse por completo. No sabía quién era aquel hombre importante que preguntaba por él, pero en el fondo deseaba que fuera real. Deseaba más que nunca no estar tan solo como le habían hecho creer. La sala de audiencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid estaba impregnada de un ambiente opresivo y denso, alimentado por la burocracia y el tedio que parecían dominar cada rincón. Carlos, esposado y custodiado por dos agentes que no disimulaban su desprecio, se sentía como un espectro en medio de aquel espacio lúgubre. El juez revisaba los expedientes sin levantar la mirada, y su defensor público ni siquiera intentaba ocultar su desinterés, hojeando papeles sin atención real, repitiendo la misma rutina vacía que había adoptado desde el inicio de aquel proceso. Pero algo diferente sucedió en esa jornada. Carlos notó desde su asiento al fondo de la sala la presencia de un hombre que no encajaba con el resto de asistentes. Impecablemente vestido, con porte firme y una expresión severa que imponía respeto, sin necesidad de palabras, aquel desconocido observaba cada detalle del procedimiento con una atención que nadie más parecía tener. No era un periodista, ni un funcionario común, eso estaba claro. Su actitud, su postura y la manera en que sus ojos escrutaban cada movimiento revelaban a alguien acostumbrado a las operaciones estratégicas, no a la pasividad burocrática. Durante la breve audiencia, en la que el juez se limitó a establecer una nueva fecha para la vista y ratificar la prisión preventiva, Carlos se sintió observado por aquel hombre. No era la mirada típica de curiosidad o lástima que solían dedicarle en la calle o incluso en prisión. Era una mirada que indagaba, que analizaba y que parecía buscar respuestas. Al terminar la sesión, cuando los agentes escoltaban a Carlos de vuelta al furgón policial, aquel hombre misterioso intercambió una breve conversación con su abogado, quien por primera vez pareció mostrar un atisbo de incomodidad. Esa misma noche, ya en su celda, Carlos no pudo apartar de su mente la figura de aquel hombre. Sin saber su nombre o su intención, algo en su interior le decía que no era una coincidencia.
Los días siguientes transcurrieron con la misma hostilidad y violencia habituales dentro del corral. Márquez y su grupo seguían haciendo de su vida un infierno, y los guardias, lejos de intervenir, parecían incluso fomentar las agresiones. Sin embargo, 4 días después, Carlos fue sacado de su celda sin previo aviso. Lo condujeron a una pequeña sala de visitas reservada usualmente para reuniones con abogados. Al entrar, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse cara a cara con el mismo hombre de la audiencia. Alto, de cabello entrecano y con una firmeza en la mirada que no dejaba dudas sobre su autoridad, aquel visitante rompió el silencio con una voz pausada y grave. «Me llamo Alejandro Rivas», dijo extendiendo la mano a pesar de que Carlos seguía esposado. «He venido porque no creo en las casualidades». Carlos, incrédulo, lo miró sin saber si debía confiar o temer. Alejandro no perdió tiempo y fue directo al punto. «No estoy aquí por compasión», continuó. «He estado investigando desde hace meses a varios agentes de la Policía Municipal de Madrid, incluyendo a Ramírez y Muñoz. Tu caso apareció cuando no debía, con patrones que ya había detectado. Estás aquí por algo mucho más grande que un simple arresto». La mención de esos nombres bastó para que Carlos, a pesar de su escepticismo, prestara atención de inmediato. Alejandro percibió la desconfianza en su rostro y no lo juzgó. Sabía que aquel hombre había sido traicionado, humillado y reducido a la mínima expresión, que cualquier promesa podía sonar vacía. Pero Alejandro también conocía la fuerza que se esconde detrás de quienes, como Carlos, han resistido lo insoportable. «No te estoy ofreciendo un milagro», advirtió Alejandro. «Pero si quieres, puedo ayudarte a sacar la verdad a la luz. No te garantizo que sea rápido, ni que no haya riesgos. Lo que te propongo es luchar contra esta red podrida desde dentro y fuera». Carlos no supo qué responder. Sus instintos le gritaban que no confiara en nadie, menos aún en alguien que llegaba de forma tan repentina, pero la firmeza con la que Alejandro hablaba, la seguridad con la que mencionaba los nombres de sus verdugos y el hecho de que conociera detalles que solo alguien muy informado podría saber, lograron derribar parte de las barreras que Carlos había construido. Alejandro, percibiendo su vacilación, dejó sobre la mesa un pequeño sobre con documentos. «Léelo. Son informes reales, pruebas de lo que te he dicho. No necesitas darme una respuesta ahora. Pero si decides que no quieres ser otra víctima silenciada, sabrás dónde encontrarme», dijo antes de marcharse sin esperar respuesta. Esa noche, Carlos revisó cada hoja con detenimiento. Reconoció nombres, fechas y datos que confirmaban lo que había intuido en la prisión. Había otros casos como el suyo, otras víctimas que, al igual que él, habían sido engullidas por una maquinaria corrupta diseñada para limpiar las calles de Madrid antes del evento internacional. Pero también encontró algo más. Alejandro no era un abogado común ni un simple empresario. Su historial, reseñado en uno de los documentos, lo presentaba como exmilitar, condecorado por misiones en conflictos internacionales y fundador de una empresa de seguridad privada que colaboraba con organismos humanitarios. Carlos pasó horas mirando aquellos papeles sin saber si debía creer o temer más aún. Estaba agotado física y emocionalmente. No confiaba en promesas ni en rostros amables, pero algo le decía que aquella visita inesperada era la primera, fisura real en la impenetrable muralla que lo mantenía cautivo. Y aunque dudaba de todo, por primera vez desde su arresto, la palabra esperanza empezó a tener algún sentido, aunque fuera en voz baja, aunque fuera casi imperceptible. Aún no había decidido confiar plenamente, pero ya no podía ignorar que algo se estaba moviendo fuera de las rejas, algo que quizás cambiaría su destino. En las semanas siguientes, la figura de Alejandro Rivas se convirtió en una sombra persistente en la mente de Carlos. Cada noche, en la soledad de su celda, repasaba las palabras de aquel hombre, sus gestos, su mirada determinada. No lograba decidir si debía entregarse a la esperanza o resignarse a la inercia de un sistema que parecía indestructible. Por las noches, mientras soportaba la violencia rutinaria de la prisión, pensaba en el sobre lleno de pruebas y nombres. Era real,
tan real como el dolor de cada golpe recibido o el miedo que ya conocía demasiado bien. Fue una mañana gris y húmeda cuando, sin previo aviso, Carlos fue escoltado nuevamente a la sala de visitas. Esta vez, sin la presencia de su defensor público, lo esperaba Alejandro. No vestía traje sino ropa informal, aunque su porte seguía imponiendo respeto. Sentado con calma, lo observó detenidamente antes de romper el silencio. «Imagino que leíste los documentos», dijo, sin rodeos. «No vine para convencerte, Carlos. Vine a ofrecerte una opción que tal vez nunca te han dado: luchar o rendirte». Carlos, aún dudoso, se sentó frente a él. En su interior, la desconfianza seguía tan viva como el dolor acumulado. Sin embargo, había algo en la forma de hablar de Alejandro que lo obligaba a escuchar. No era un discurso ensayado ni palabras vacías. Cada frase estaba cargada de intenciones claras y de una franqueza brutal. «¿Por qué yo?», preguntó Carlos sin ocultar su escepticismo. «No soy nadie. Solo soy otro sin techo al que nadie echa de menos». Alejandro se recostó en la silla y cruzó los brazos, como si hubiera anticipado la pregunta. «Precisamente, porque eres alguien que no esperaban que luchara», contestó. «Llevamos meses recopilando información sobre esta red. Sabemos que Ramírez, Muñoz y otros agentes fabrican pruebas, manipulan detenciones y entregan informes falsos. Sabemos que Salinas recibe beneficios directos de las cifras de criminalidad reducida justo antes de la cumbre internacional. Pero necesitábamos un caso que lo conectara todo. Al verte en la audiencia, supe que eras ese caso». Carlos bajó la mirada. La rabia y la impotencia lo habían acompañado durante tanto tiempo que ya no sabía distinguirlas de su propia esencia. Dudaba que algo o alguien pudiera realmente ayudarlo. Alejandro lo notó y no forzó la conversación. Sacó entonces un pequeño cuaderno de notas, lo abrió y deslizó algunas fotos sobre la mesa. Eran imágenes de otros como él, hombres y mujeres que habían desaparecido de las calles y aparecido luego como condenados en prisiones de la región. «No eres el único», continuó Alejandro, «pero sí el único dispuesto a que esto no termine aquí». Carlos observó las fotos detenidamente. Reconoció al menos a 2 de las personas retratadas. Eran compañeros de las calles de Madrid, conocidos suyos que habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie había preguntado por ellos. Nadie los había buscado. La sensación de ser sustituible, descartable, lo golpeó como nunca antes. «Quiero ayudarte», dijo finalmente Alejandro. «Pero debes decidir, esto no será fácil. No basta con tu testimonio. Necesitamos tu cooperación. Habrá riesgos. Quieren que desaparezcas, Carlos. Pero si trabajamos juntos, podremos destapar algo mucho más grande que tu caso». Carlos respiró hondo. Las palabras de Alejandro eran duras, pero por primera vez no sonaban como una condena. Eran una promesa de lucha, un camino incierto, pero mejor que la resignación. «¿Y si me niego?», preguntó, sin disimular su cansancio. «Seguirás aquí», respondió Alejandro. «Seguirás siendo una pieza más que ellos controlan, y seguirán llegando más como tú. Nadie moverá un dedo, Carlos, ya lo has visto. Pero si decides pelear, te garantizo que no estarás solo». Alejandro le entregó un número de contacto escrito a mano en un pequeño trozo de papel. «Cuando estés listo, hazlo llegar a un guardia de confianza. No lo uses si no estás seguro. Prefiero que estés convencido antes que arriesgarte a medias». La conversación terminó sin más. Alejandro se marchó dejando a Carlos sumido en una mezcla de emociones que hacía tiempo no experimentaba. En su celda, repasó una y otra vez las fotos, los documentos y las palabras de aquel hombre. No era ingenuo. Sabía que cualquier movimiento podría costarle la vida, pero también sabía que continuar callado no lo libraría del infierno al que lo habían condenado. Durante los días siguientes, Carlos observó con más atención lo que sucedía a su alrededor. Notó cómo otros internos que también habían llegado de la calle evitaban a ciertos guardias y se mostraban temerosos de mencionar nombres. Comprendió que muchos compartían su situación, pero carecían de pruebas, de aliados o de la voluntad de exponerse. La red de corrupción no era solo una teoría, era una estructura consolidada que operaba bajo la protección de aquellos que,
Debían garantizar la ley. Carlos, sin embargo, aún vacilaba. La tortura física era brutal, pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Había sobrevivido hasta entonces a base de silencio y resignación. Pero cada vez que veía la foto rota de su hija pegada con cinta en la pared de su celda, la pregunta se volvía más insoportable. ¿Sería capaz de soportar esta condena hasta el final sin luchar? La noche antes de tomar su decisión, no logró dormir. Repasó cada conversación con Alejandro, cada rostro de sus antiguos compañeros de la calle que ahora estaban tras las mismas rejas o desaparecidos. Su corazón, endurecido por años de abandono, sintió algo que no experimentaba desde que perdió su hogar: la necesidad urgente de justicia, no solo para él, sino para todos los que habían sido invisibilizados y triturados por el sistema. Con la decisión tomada, a la mañana siguiente, mientras limpiaba uno de los pasillos bajo la supervisión de un joven guardia que parecía menos corrupto que el resto, Carlos deslizó discretamente el papel con el número de contacto de Alejandro en su mano y, sin decir palabra, siguió barriendo como si nada hubiese pasado. El primer paso estaba dado. Ahora lo que vendría después sería incierto, peligroso y probablemente devastador. Pero al menos por primera vez, Carlos ya no estaba completamente solo. El primer movimiento de Carlos, al entregar el contacto a aquel joven guardia, pareció no alterar en nada la rutina carcelaria. Las horas pasaron con la misma mezcla de tensión y resignación de siempre. Sin embargo, aquella noche, ya encerrado en su celda, escuchó por primera vez una pequeña señal. A través de la ranura de la puerta, le deslizaron discretamente un trozo de papel que simplemente decía «Recibido». No había firma, no había indicios de quién lo había enviado, pero Carlos supo de inmediato que Alejandro había recibido su mensaje. Algo había comenzado, aunque no supiera todavía hacia dónde lo llevaría. Mientras Carlos seguía enfrentándose al día a día dentro del módulo, Alejandro activaba su propia maquinaria. Alejado de la rigidez judicial, contaba con un equipo reducido pero altamente capacitado, compuesto por antiguos compañeros de la inteligencia militar y abogados experimentados que compartían con él no solo la indignación ante la corrupción, sino también el compromiso de desmontar la red sin dejar cabos sueltos. Su primera estrategia consistió en trazar una línea clara que conectara las detenciones manipuladas con las acciones de los agentes corruptos y, sobre todo, con la figura de Gonzalo Salinas, el diputado, cuya influencia parecía permear todos los niveles de la operación. En Madrid, Alejandro y su equipo comenzaron a revisar expedientes de detenidos que, como Carlos, habían sido apresados en circunstancias sospechosas. Cruzaron fechas, nombres de agentes, testigos falsos y testimonios truncados. La repetición de patrones era alarmante. Todas las detenciones que facilitaban las cifras de limpieza de calles antes de la cumbre internacional tenían como protagonistas a los mismos grupos policiales y terminaban en manos de los mismos jueces, complacientes o presionados. En varios casos, las víctimas ni siquiera habían tenido un juicio justo. Muchos, como Carlos, seguían cumpliendo condenas sin que sus historias llegaran al exterior. El equipo de Alejandro no tardó en localizar también contratos adjudicados por el ayuntamiento a empresas vinculadas directa o indirectamente a Salinas. Contratos millonarios de seguridad, mantenimiento urbano y vigilancia privada que incrementaban su valor cuanto más limpia estaba la ciudad. Cuanto más alarmante resultaba la narrativa de criminalidad en las calles, más fondos recibían estas empresas y más recursos administraba el diputado. Pero la investigación no solo se limitaba a los papeles. Alejandro necesitaba voces, pruebas vivas. Gracias a la colaboración silenciosa de algunos guardias, que aún no estaban contaminados por el sistema, y a la creciente red de presos que, como Carlos, comenzaban a confiar tímidamente en la posibilidad de justicia, obtuvieron testimonios directos de otros reclusos que confirmaban las tácticas de Ramírez y Muñoz: drogas plantadas, testigos inexistentes y pruebas alteradas. Carlos, desde dentro, se convirtió en una pieza clave. A través de pequeños mensajes codificados que lograba hacer llegar a Alejandro mediante el mismo guardia,
narraba la dinámica interna, la distribución de los internos, las amenazas recibidas y los nombres de otros posibles afectados. Poco a poco, su información permitió al equipo de Alejandro mapear la estructura informal que regía las detenciones y la prisión. Cada detalle, por insignificante que pareciera, servía para armar el rompecabezas. En paralelo, Alejandro consiguió algo aún más importante: un archivo filtrado de la propia policía, donde quedaban registradas las órdenes internas de reforzar la presencia en zonas estratégicas de Madrid y neutralizar a cualquier elemento que pudiera generar una imagen negativa durante la cumbre. La palabra neutralizar estaba en mayúsculas y sin más detalles, pero su significado quedaba claro cuando se cruzaba con las detenciones de indigentes y pequeños comerciantes callejeros que acababan entre rejas de manera sistemática. El descubrimiento más contundente surgió cuando una de las antiguas víctimas, un hombre que había logrado salir de prisión tras cumplir su condena y que ahora vivía en una casa de acogida, accedió a hablar con Alejandro. Su testimonio fue demoledor. Reconocía a Ramírez y Muñoz como quienes le habían inculpado y además aportaba información precisa sobre las reuniones que Salinas mantenía con la cúpula policial para coordinar la operación. No había pruebas físicas todavía, pero el relato coincidía con los datos recogidos por Carlos y otros internos. Sin embargo, no todo marchaba sin riesgos. Al enterarse de ciertos movimientos inusuales dentro de la prisión y de que algunos guardias parecían comunicarse con personas externas al penal, Ramírez y Muñoz intensificaron la presión. Carlos notó cómo las palizas se volvían más frecuentes y las amenazas más directas. En una de esas noches, Márquez le susurró al oído mientras lo golpeaba: «Te están mirando, piojoso, y cuando te caigas, nadie vendrá a levantarte». Carlos entendió que sus enemigos intuían que algo estaba cambiando. La red de corrupción había sobrevivido hasta entonces porque no enfrentaba resistencia real. Pero ahora, con Alejandro cavando profundo y con pruebas acumulándose, el cerco empezaba a tensarse. Aún así, no podían permitirse errores. Sabían que si las pruebas no se presentaban de forma irrefutable y pública, la maquinaria judicial, aliada de Salinas, las enterraría sin dudarlo. En la celda, Carlos sentía que, aunque el dolor no disminuía y el miedo crecía, al menos por primera vez las cosas no dependían solo de su aguante. Al otro lado de los muros, Alejandro no solo recopilaba información, comenzaba a organizar la estrategia que, si salía bien, podría derrumbar toda la estructura que mantenía a Carlos y a decenas de otros inocentes tras las rejas. El problema era que, cuanto más cerca estaban de la verdad, más brutal y despiadada sería la reacción de quienes tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. Carlos lo sabía, Alejandro lo sabía, y ambos entendían que el momento de enfrentar al sistema ya no podía postergarse. Lo que estaba en juego era mucho más que su libertad. Era la dignidad de todos aquellos que habían sido borrados por una ciudad que prefería fingir que no existían. Y aunque el miedo los rodeaba, la red comenzaba a mostrar las primeras grietas reales. La batalla apenas comenzaba. El eco de las primeras grietas en la red de corrupción no tardó en retumbar, con violencia en las entrañas de la prisión y en las calles de Madrid. Alejandro, aunque acostumbrado a moverse en escenarios hostiles, percibió de inmediato que algo había cambiado. Los movimientos de Ramírez y Muñoz se hicieron más agresivos y descontrolados. En los informes que sus colaboradores lograron interceptar, detectaron órdenes camufladas que hablaban de ajustes necesarios y acciones preventivas para proteger a los implicados antes de que la información filtrada cobrara vida pública. Carlos, sin saberlo del todo, estaba ya en el centro de una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso. La primera represalia no fue contra él directamente, sino contra aquellos que empezaban a colaborar. Dos internos que se habían atrevido a compartir con Carlos detalles sobre sus detenciones fueron brutalmente trasladados a otras prisiones sin previo aviso. Uno de ellos, un anciano conocido entre los reclusos por su fragilidad,
apareció días después con marcas evidentes de una paliza. Su silencio absoluto y la mirada apagada delataron lo que ni siquiera se atrevió a contar. Carlos comprendió de inmediato que la red había detectado las fugas de información y estaba actuando sin escrúpulos para eliminarlas. Afuera, Alejandro también fue golpeado por las maniobras de la red. Uno de sus socios legales fue acusado de fraude en un caso montado de manera burda pero eficaz, generando dudas sobre la legitimidad de la investigación. La prensa, controlada en gran parte por intereses cercanos a Salinas, comenzó a deslizar rumores sobre supuestos conflictos de interés de Alejandro, sugiriendo que su intervención era parte de una maniobra para desacreditar al gobierno regional antes de la cumbre. Aunque la acusación carecía de fundamento, bastó para sembrar desconfianza en ciertos sectores que hasta entonces veían con buenos ojos su participación. Carlos, por su parte, vivía cada día con la certeza de que la próxima agresión podía ser la definitiva. Márquez, siguiendo instrucciones que evidentemente venían de más arriba, intensificó las amenazas. Durante una de las noches más tensas, lo arrinconó en el patio bajo la lluvia y con una cuchilla oxidada le hizo un corte superficial en el cuello mientras le susurraba: «La próxima será más profunda si no cierras la boca». Carlos sabía que Márquez no actuaba por cuenta propia. Era una marioneta más en las manos de Ramírez y Muñoz, quienes, a su vez, respondían a intereses aún mayores. Alejandro, al enterarse del ataque, comprendió que no podía demorar más. Activó una red de seguridad más amplia, contratando antiguos compañeros de inteligencia para proteger a testigos clave y reforzar la vigilancia sobre Carlos, tanto dentro como fuera de la prisión. Logró infiltrar discretamente 2 agentes de su confianza como personal de mantenimiento y cocina en la cárcel, lo que le permitió recibir información más fluida sobre la situación interna y anticipar movimientos peligrosos. Sin embargo, la red corrupta no solo utilizaba la violencia física. En las calles comenzaron a circular rumores sobre la vida pasada de Carlos, tergiversando detalles de su antigua carrera como profesor y acusándolo de supuestas irregularidades económicas que, según esas versiones falsas, habrían motivado su caída a la indigencia. Estas mentiras, aunque ridículas para quienes conocían la verdad, eran consumidas con facilidad por una opinión pública predispuesta a creer que cualquier sin techo debía tener un pasado turbio. La estrategia era clara: aislar a Carlos social y mediáticamente, desacreditar a Alejandro y cerrar cualquier grieta por donde pudiera colarse la verdad. Sin embargo, la determinación de ambos no flaqueó. Alejandro, experimentado en escenarios adversos, sabía que era precisamente en esos momentos cuando la red mostraba su verdadera debilidad. La rapidez y brutalidad con la que actuaban delataban su miedo. A pesar de las represalias, algo inesperado comenzó a suceder. Algunos internos, al ver que Carlos no cedía, empezaron a mostrar signos de apoyo, aunque fuera de manera silenciosa. Pequeños gestos como compartirle comida, avisarle de movimientos sospechosos o simplemente no participar en las agresiones ordenadas por Márquez. Incluso algunos de los guardias, hasta entonces indiferentes, empezaron a mostrar cierta incomodidad con la evidente manipulación dentro del penal. El propio Carlos, golpeado pero no derrotado, notó que no estaba tan solo como antes. En medio de la miseria y la violencia, una red de solidaridad empezaba a tejerse a su alrededor. Alejandro, por su parte, intensificó las investigaciones externas. Descubrió que Salinas había incrementado de manera exorbitante su patrimonio en los últimos años mediante sociedades interpuestas, muchas de ellas vinculadas a empresas contratistas del ayuntamiento. Más revelador aún fue el hallazgo de un conjunto de grabaciones filtradas por uno de los agentes infiltrados en la prisión. En ellas se escuchaba a Ramírez y Muñoz conversando sobre las órdenes desde arriba y la necesidad de mantener la tasa de limpieza a toda costa, mencionando incluso el nombre de Carlos como un ejemplo que debía ser silenciado. Esas grabaciones, aunque aún insuficientes para tumbar todo el entramado,
eran la prueba tangible que Alejandro necesitaba para demostrar que no se trataba de acusaciones sin fundamento. Sin embargo, sabían que aún no era suficiente para enfrentarse al aparato judicial controlado por Salinas. Era necesario algo más grande, algo que obligara a la opinión pública y a los organismos superiores a intervenir. Pero el tiempo corría en su contra. Las represalias se hacían cada vez más violentas y la cumbre internacional estaba a solo semanas de celebrarse. Si no lograban exponer la verdad antes, la red se blindaría aún más y Carlos podría no sobrevivir para contarlo. Carlos, consciente de ello, aceptó que no podía retroceder. Ya no solo luchaba por su libertad, sino por la dignidad de todos los que habían sido arrastrados a aquella red invisible de miseria, violencia y corrupción. Aunque cada día podía ser el último, la resistencia que había empezado a gestarse, silenciosa pero firme, le recordaba que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo en su lucha. Y eso, en ese infierno, ya era una victoria. La celda de Carlos, ennegrecida por la humedad y desgastada por los años, era un reflejo perfecto de su vida, marcada, herida y con cicatrices profundas que apenas podían ocultarse. Mientras la rutina carcelaria continuaba entre insultos, golpes y la amenaza permanente de que cada noche podía ser la última. Carlos se aferraba cada vez más a la imagen desvaída de su hija que mantenía pegada a la pared, recompuesta torpemente con cinta adhesiva. Era su único refugio, el único vínculo que le recordaba quién era realmente antes de ser reducido a un número más dentro del sistema penitenciario. Pero lo que ni Alejandro ni su equipo conocían y que Carlos había guardado celosamente durante años era la verdadera historia de cómo había terminado en la calle. No fue hasta una nueva visita de Alejandro que el muro de silencio comenzó a resquebrajarse. Sentados frente a frente, separados por una mesa metálica, Alejandro percibió que algo en Carlos había cambiado. Ya no era solo un hombre cansado que buscaba sobrevivir, sino alguien que empezaba a recuperar fragmentos de su propia dignidad, aunque aún bajo toneladas de desconfianza. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Carlos de forma seca. «Podrías haberte largado. Este no es tu problema». Alejandro, con la serenidad que lo caracterizaba, contestó sin rodeos. «Porque sé lo que es perderlo todo sin merecerlo», respondió. «Porque sé que las guerras no siempre se libran en el extranjero». El comentario resonó profundamente en Carlos. Por un instante, bajó la guardia y dejó que el silencio llenara la habitación. Finalmente, suspiró y, sin mirar a Alejandro directamente, comenzó a hablar. Carlos había sido profesor de historia en un instituto público de Madrid, querido por sus alumnos y respetado por sus colegas. Su pasión por enseñar no solo se limitaba a las aulas. Participaba activamente en proyectos sociales y programas de alfabetización para adultos, muchos de ellos inmigrantes y personas sin recursos. Su esposa, Ana, compartía con él ese mismo espíritu de ayuda. Juntos habían formado una familia modesta pero feliz, con una hija que era el centro de sus vidas. La desgracia comenzó cuando aceptó ser avalista de un préstamo para un amigo de la infancia que atravesaba una difícil situación económica. Confiaba ciegamente en él, como en un hermano. Sin embargo, aquel amigo desapareció poco después, dejando a Carlos cargando con la deuda. Al principio, pensó que podría afrontarlo, pero la crisis económica que azotó a España arrasó con su empleo, su estabilidad y, lentamente, su hogar. Sin poder cubrir las cuotas del préstamo, perdió la casa que compartía con su esposa y su hija. Ana, incapaz de soportar la situación, se marchó llevándose a la niña, convencida de que Carlos las arrastraría a la miseria. Sin medios para recuperarlas, sin un lugar donde vivir y sin trabajo, Carlos terminó durmiendo en las calles. Dejó de ser profesor, padre y esposo, y pasó a ser, a ojos del mundo, un sin techo más. No era solo el hambre, confesó con voz quebrada. Era ver cómo me volví invisible para todos, incluso para quienes me conocían. Pero lo peor fue no poder volver a abrazar a mi hija.
Alejandro escuchaba sin interrumpir, sabiendo que aquel relato no solo era una confesión, sino una llave. No era casualidad que Carlos se hubiera aferrado tanto a la dignidad pese a las humillaciones. Era alguien que había perdido todo por confiar y que aún así seguía resistiendo sin volverse un reflejo de la miseria que lo rodeaba. «Tu historia no es solo la tuya», dijo finalmente Alejandro. «Es la historia de cientos que están aquí dentro. Si conseguimos exponerla, no solo salvarás tu vida, puedes devolverles la voz a todos ellos». Carlos, por primera vez desde que pisó la prisión, sintió que no era tratado como un caso o una pieza más en un engranaje legal. Alejandro no buscaba solo pruebas, quería recuperar al ser humano que habían intentado sepultar bajo el estigma y la injusticia. El peso de las palabras de Alejandro lo acompañó durante días. Aunque no hablaba mucho con los demás presos, algunos se le acercaban en gestos silenciosos de respeto. Sin saberlo, la dignidad que aún conservaba comenzaba a contagiarse a otros internos que, resignados hasta entonces, empezaban a ver en Carlos algo más que un compañero de encierro. Era un hombre que, pese a todo, seguía erguido. Esa pequeña revolución silenciosa no pasó desapercibida para los corruptos. Ramírez y Muñoz intensificaron sus presiones, mientras Márquez parecía cada vez más tenso, temiendo las órdenes que llegaban desde fuera. La situación se tornaba insostenible. Sabían que Carlos era clave en algo que no terminaban de entender, pero cuya amenaza era evidente. Al mismo tiempo, Alejandro, reforzado por la historia que Carlos le había compartido, redobló sus esfuerzos. Preparaba un informe no solo con pruebas judiciales, sino con la historia personal de Carlos y otros casos similares. Sabía que el sistema judicial, contaminado, podría desechar pruebas legales, pero la opinión pública, si era tocada emocionalmente, no sería tan fácil de manipular. Tenían que provocar una reacción masiva, hacer imposible que Salinas y su red pudieran acallar el escándalo sin consecuencias. En aquella celda, destrozado pero aún respirando, Carlos entendía que ya no se trataba solo de su libertad. Era su última oportunidad de recuperar la voz que le había sido arrebatada. No podía deshacer los errores del pasado ni recuperar a su familia, pero tal vez podía evitar que otros vivieran lo mismo. Tal vez aún podía pelear por algo más grande que él. Sin saberlo en ese preciso momento, Carlos dejaba de ser una víctima para convertirse en la pieza clave de una resistencia que hasta entonces solo había existido en susurros, y ni Ramírez, ni Muñoz, ni siquiera Salinas imaginaban cuán peligrosa podía ser la voluntad de un hombre que ya no tenía nada que perder. Alejandro sabía que las pruebas reunidas no bastarían si quedaban enterradas en los despachos de jueces que ya habían demostrado ser piezas más de la maquinaria de Salinas. Por eso optó por la única vía que podía desbaratar la red desde dentro, la presión pública. Su equipo, minuciosamente, preparó un dossier completo que no solo contenía las grabaciones de Ramírez y Muñoz, los testimonios de internos y exreclusos y los documentos que vinculaban directamente a Salinas con el enriquecimiento ilícito mediante contratos amañados, sino que además incluía las historias humanas de las víctimas con la de Carlos en el centro. El plan era sencillo en teoría: presentar las pruebas en una conferencia pública, buscando forzar a la prensa y a los organismos superiores a intervenir. Sin embargo, la realidad fue devastadora. La rueda de prensa fue anunciada con antelación, y Alejandro no subestimó el poder de la expectación. Logró convocar a varios medios independientes, a algunos periodistas que aún resistían la presión política y a antiguos colegas suyos que garantizaban la seguridad del evento. La sala estaba llena, pero la filtración previa del contenido de la conferencia permitió que, antes de que Alejandro siquiera tomara la palabra, importantes medios generalistas alineados con Salinas lanzaran campañas de descrédito. Titulares de última hora llenaron las redes y los telediarios acusando a Alejandro de protagonizar una maniobra política y de manipular a personas vulnerables con falsas promesas. Incluso tergiversaron partes de las grabaciones filtradas, presentándolas fuera de contexto para minimizar el escándalo.
Carlos, desde la prisión, logró ver fragmentos de la conferencia a través de una pequeña televisión comunitaria. Sus compañeros observaban en silencio mientras Alejandro exponía las pruebas con determinación, pero las imágenes se alternaban constantemente con intervenciones de periodistas que cuestionaban su credibilidad y con declaraciones de políticos que respaldaban la ejemplaridad de la policía y negaban cualquier atisbo de irregularidad. En cuestión de horas, lo que debía ser un golpe mortal al entramado corrupto se convirtió en una tormenta de desinformación que amenazaba con enterrar de nuevo la verdad. La desesperación recorrió los pasillos de la prisión. Los presos, que habían colaborado con Carlos, temieron represalias aún más brutales. Carlos mismo sintió el peso de la derrota como una losa. No era solo el fracaso de una operación cuidadosamente planificada, era la confirmación de que el sistema tenía el control absoluto de la narrativa. Sin pruebas judiciales reconocidas, sin el apoyo de una prensa que diera crédito a las denuncias, todo quedaba reducido a acusaciones sin fundamento y a la imagen de un indigente resentido y un empresario que supuestamente buscaba notoriedad. En los días siguientes, Alejandro intentó sin éxito que jueces de instancias superiores tomaran cartas en el asunto. Las pruebas fueron rechazadas por falta de contexto o improcedencia, argumentando que no existía una cadena de custodia adecuada pese a la solidez de las evidencias. Las puertas legales parecían cerrarse una tras otra. Internamente, algunos miembros del equipo de Alejandro comenzaron a cuestionar si seguir era viable. Los recursos se agotaban, la prensa estaba alineada contra ellos, y lo más peligroso, Salinas parecía más fuerte que nunca, aprovechando la inminente cumbre para reforzar su imagen de político eficaz y comprometido. Carlos, en su celda, también atravesó su propio abismo. En las noches siguientes al fracaso mediático, volvió a ser víctima de agresiones físicas cada vez más crueles. Márquez, con renovada impunidad, descargó su rabia contra él bajo la complacencia de los guardias. Sin embargo, Carlos ya no era el mismo. Si bien las palizas le dejaban sin aliento, ya no suplicaba ni evitaba la mirada de sus verdugos. En su interior, la rabia había sido reemplazada por una resolución inquebrantable. Sabía que la verdad era real y que la resistencia de Alejandro, pese al fracaso, era prueba de ello. Sin previo aviso, algunos internos comenzaron a acercarse a Carlos. Aunque el miedo era palpable, la valentía de quienes lo rodeaban empezó a emerger lentamente. Testigos que hasta entonces habían callado empezaron a contarle detalles de sus casos, incluso relatos de familiares que habían intentado sin éxito denunciar las irregularidades. Carlos tomó cada palabra con la solemnidad de quien sabe que, aunque la primera batalla esté perdida, la guerra sigue en marcha. Alejandro, lejos de rendirse, reorganizó su estrategia. Si las instituciones estaban blindadas, solo quedaba una opción: exponer la historia en la calle, directamente al pueblo. Sabía que el tiempo era su peor enemigo, que Salinas se preparaba para sellar su poder con la cumbre y que si no lograban romper el cerco mediático en cuestión de días, el caso de Carlos y de todos los demás sería olvidado para siempre. En esas circunstancias, apostó todo a una última carta. Alejandro contactó a Lucía, una periodista independiente, conocida por su compromiso con causas sociales y por su capacidad para generar impacto en las redes sociales, donde aún era posible sortear las manipulaciones de los grandes medios. Consciente de que la mayoría de sus colegas ya estaban cooptados o atemorizados, Alejandro le entregó todo el material sin reservas. Le contó la historia completa, desde las detenciones fabricadas hasta las amenazas y la historia personal de Carlos. Lucía, aunque consciente de los riesgos, aceptó de inmediato. Mientras tanto, dentro de la prisión, Carlos seguía acumulando testimonios y pruebas. En el patio, bajo la vigilancia de guardias que parecían no ver ni escuchar, intercambiaba pequeñas notas y detalles con otros internos que, de manera cada vez más abierta, expresaban su voluntad de romper el silencio. Era una resistencia que crecía en las sombras, alimentada por la certeza de que,
Aunque el sistema estuviera contra ellos, aún había una posibilidad de hacer temblar sus cimientos. Sin que Ramírez, Muñoz o el propio Salinas pudieran anticiparlo, Carlos y Alejandro estaban a punto de desafiar la maquinaria de poder por la única vía que no podían controlar, la verdad contada desde las trincheras. Lo que hasta entonces había sido una lucha desigual, comenzaba a transformarse en un desafío directo y visible. Y aunque el sistema aún dominaba los medios y las instituciones, había una variable que no podían controlar: la voluntad de quienes, pese a todo, se negaban a rendirse. La verdadera batalla, aún no declarada, estaba a punto de comenzar. Lucía no tardó en comprender la magnitud de lo que Alejandro le había entregado. Cada documento, cada testimonio, cada imagen desbordaba una realidad que la ciudad ignoraba o prefería ignorar. Su instinto periodístico la empujó a actuar de inmediato. Sabía que no podía depender de los medios tradicionales, muchos de ellos ya contaminados por la red de Salinas, pero también sabía que existían otros canales, que las redes sociales, las plataformas independientes y el boca a boca seguían siendo armas poderosas cuando la verdad tenía rostro y voz. Durante semanas, Lucía y su pequeño equipo se sumergieron en la investigación. Contactaron discretamente a familiares de las víctimas, a otros sin techo que habían logrado evitar la prisión y a exfuncionarios que, alejados ya del sistema, aceptaron hablar bajo anonimato. El reportaje no solo retrataba la red de corrupción liderada por Salinas, sino que humanizaba a las víctimas. No eran cifras, no eran casos anónimos. Eran hombres y mujeres que, como Carlos, habían sido arrojados al olvido tras perderlo todo. El día de la publicación, la estrategia de Lucía fue directa y certera. Liberó simultáneamente el reportaje en diversas plataformas digitales, en blogs de referencia, en redes sociales y mediante cadenas de mensajería. No había rueda de prensa, no había espacio para que los grandes medios manipularan la narrativa. La información llegaba directamente al público sin filtros ni intermediarios. La reacción fue inmediata y devastadora. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron con la etiqueta «Justicia para Carlos». Miles de usuarios compartían fragmentos del reportaje, testimonios de afectados y fotografías de Carlos y otros internos. Las imágenes de la represión en la cárcel, las grabaciones de Ramírez y Muñoz y los contratos irregulares firmados por Salinas se viralizaron con una velocidad que ni Alejandro había anticipado. Lo que antes había sido una lucha aislada, limitada a un reducido grupo de abogados y exmilitares, se convirtió de repente en una causa pública. Carlos, aún sin acceso completo a lo que ocurría afuera, percibió el cambio de inmediato. En la prisión, la actitud de los guardias mutó del desprecio a la precaución. Incluso Márquez, siempre implacable, evitaba cruzarse con él. Los rumores corrían entre los internos. «Carlos está en todos lados», decían. Los rostros de incredulidad de Ramírez y Muñoz, cuando recibieron la noticia de que la historia se había hecho pública y había alcanzado incluso medios internacionales, fueron la confirmación definitiva de que algo había cambiado. En las calles de Madrid, las manifestaciones comenzaron espontáneamente. Grupos de ciudadanos se reunieron en plazas, reclamando justicia, exigiendo investigaciones independientes y cuestionando abiertamente la legitimidad de la cumbre internacional organizada por la administración de Salinas. Personalidades públicas, actores, escritores y activistas sumaron sus voces al clamor popular. El caso de Carlos no era ya el caso de un solo hombre, sino el símbolo de una ciudad que había permitido que la corrupción y la miseria se normalizaran. Salinas, atrapado, intentó contraatacar,